Hola, ¿qué tal? En este video vamos a hablar algo sobre las probabilidades de encontrar un valor en una distribución estándar, sobre el valor de z y sobre algunas características de la curva normal. Estamos viendo un ejemplo donde tenemos una serie de datos con una media o un promedio igual a 0, con una desviación estándar igual a 1. Por lo tanto, creamos un histograma o creamos una curva a partir de 0 menos 3 desviación estándar más 3 desviación estándar. Es más o menos lo que vimos en el video sobre histogramas y normalidad. ¿A qué se refiere el valor de z o el z-score? Pues el valor de z tiene que ver precisamente con este valor o con esa cantidad de desviaciones estándar. Así pues, cuando estamos menos una desviación estándar antes de la media, se dice que tenemos un valor z menos 1 o bien un valor estándar de 1 negativo. Cuando estamos una desviación estándar hacia la derecha de la media, es decir, la media, en este caso 0 más una desviación estándar, tenemos un valor z de 1. Media más 2 desviación estándar, tenemos un z2. Media más 3 desviación estándar, tenemos un z igual a 3. Y en la parte de azul vemos las probabilidades de que un dato se encuentre en ese rango. Es decir, ¿cómo se explica esto? Vamos a suponer que es de esa serie de datos que yo les decía hay una media de 0. Queremos obtener la probabilidad de que un dato se encuentre entre 0 y 1, entre el valor de 0 y el valor de 1, pues corresponderá a la suma de las probabilidades de este valor sombreado, que es S15 más S19, 1. La suma de estos dos nos dará la probabilidad de que un dato esté entre el valor 0 y el valor de 1. Entre el valor 0 y el valor 0.5, la probabilidad es 19.1. Entre el valor 0 y el valor 1 es el 19.1 del anterior, que al ser o es una probabilidad mayor debido a que la densidad de los datos alrededor de la media es mayor. Esa es una de las características de una curva normal, una curva normalizada. Y en este caso se le suma el valor de 15 para encontrar la probabilidad de 0 y 1. Si se fijan, conforme vamos hacia la derecha, el área o el valor de esa área color azul en este gráfico va disminuyendo y representa la probabilidad de que un dato caiga en ese rango. Por ejemplo, la probabilidad de que caiga entre 2 y 2.5 es de 1.7. La probabilidad de 2.5 o que el dato esté entre 2.5 y 3 es de 1.5. Arriba de 3 a 3.5 es de 0.1 y del lado izquierdo de la media sucede exactamente lo mismo. De manera tal que la probabilidad de que tengamos un valor entre menos 3 desviación estándar y 3 desviación estándar, en este ejemplo, para este caso, estamos viendo que es para curvas normales, hay un 99.9% de probabilidad. Esta es una de las grandes ventajas cuando analizamos datos que nos permiten determinar o cuando nos permitimos determinar la normalidad de esos datos, porque nos permite predecir o nos permite el tener una probabilidad muy estándar, muy definida, que es de lo que se trata la curva normal, sobre en qué rango o qué probabilidad tiene determinado valor. Así pues, si se fijan, casi el 100% de los datos va a caer entre menos 3 valor de z y 3 valor de z. Eso es lo que nos dice esta curva. Pasamos ahora a otra interpretación o cómo obtener estos valores, que aunque bueno, aquí están de manera gráfica, seguramente ustedes han visto, aquí hice una búsqueda en Google del valor de z o la tabla del valor de z, seguramente han visto esta serie de figuras donde nosotros vemos una curva normal y en algunas ocasiones permanece sombreada solo una parte, en algunas el lado izquierdo, en algunas el lado derecho, en algunas la parte central. En realidad todas se refieren a lo mismo, solo que van haciendo acumulación de probabilidades. Por ejemplo, en el caso de las que aparecen la parte sombreada desde el infinito hasta determinado valor de z, pues es la suma de probabilidades desde menos infinito hasta dicho valor de z.
Cuando aparece del lado derecho, pues es a partir del valor de z hacia el infinito, es el cálculo de la probabilidad. Cuando nos aparece en medio, como esta que está aquí en rojo, déjenme ver acá, me parece que vi otra, esta que está aquí. Aquí lo que nos da la tabla, pues es el valor a partir de la mitad o a partir del punto 5 de la gráfica, es decir, a partir de la media hacia un valor de z a la derecha o bien puede ser hacia un valor de z a la izquierda, que como bien sabemos, al ser esta curva simétrica, pues podemos tener el valor a la derecha, será el mismo valor a la izquierda, hablando de probabilidades. La misma característica que es simétrica, yo puedo calcular la probabilidad desde la media hasta z2 y la multiplico por 2 y en automático estaré teniendo la probabilidad desde menos 2z hasta 2z. Pues bien, estas tablas para eso nos sirven, para calcular la probabilidad de que un dato caiga en ese rango. Déjenme paso a un archivo Excel donde ya tengo cargadas estas tablas. 3, 2, 1. Ok, este es el archivo donde tengo ya cargada la tabla. Este archivo contiene los datos solo para la mitad de la curva, es decir, en este caso la mitad del lado derecho o la mitad alta de la tabla, donde el total del área a la que podemos llegar pues es el punto 5. ¿Qué significa esto? En esta curva estará siendo solamente a partir del 0 o a partir de la media hacia la derecha. Es decir, los datos que yo esté obteniendo en esta tabla representan a partir de la media hacia la derecha. Acuérdense que al ser simétrica, pues puedo obtener los datos de la media hacia la izquierda, que son exactamente los mismos a la derecha que a la izquierda. El signo negativo pues se interpretaría como que está hacia un lado o hacia otro. Si obtengo, por ejemplo, del 0 al 1 o a una desviación estándar y quiero obtener desde el menos 1 a 1, pues es lo mismo que de 0 a 1 multiplicado por 2. Esto es lo que tengo en esta tabla y déjenme ir rápidamente. Esta tabla, pues como ustedes saben, es filas y columnas. Aquí lo que puedo obtener, donde se cruza el valor z1 con el valor de 0, implica que tengo una probabilidad de 0.3413 de obtener datos dentro del dentro de z1, es decir, desde la media hasta el primer desviación estándar hacia el lado derecho tengo una probabilidad de 0.34. Acá le especifico 0.34, si lo multiplico por 2 pues sería 0.68, que es decir, entre menos una desviación estándar y una desviación estándar aparecerían el 68,27% de los datos. Si me voy a dos desviaciones estándar, pues me voy a un valor más alto de 0.47, lo multiplico por 2 y en menos 2 a 2 desviaciones estándar estaría obteniendo el 95.45% de los datos. Con 3 desviaciones estándar, solo hacia la derecha, pues estaría obteniendo el 49,87% o el 0.4987. Si lo multiplico por 2, pues desde menos 3 desviaciones estándar hasta 3 desviaciones estándar, tendría el 99.73% de mis datos, lo cual es parte de la explicación que veíamos hace unos instantes. Entonces, la tabla de valores Z nos sirve para obtener la probabilidad. ¿Cómo funciona? Si yo quiero saber cuál es el valor entre 1.5, 1.05, pues aquí lo tengo, es el 351. Así hasta 0.9 y luego ya brinco al 1.1. 1.1 aquí vienen las partes centésimas o centesimales. Me voy al 1.2 hasta llegar al 3. Entonces, aquí podemos ver el que más menos 3 desviación estándar, tenemos el 99,73 de los datos. Ahora, ¿cómo se obtiene esta tabla? Es muy sencillo. Existe una fórmula en Excel que es la distribución normal estándar. Aquí la estoy señalando. Estoy diciendo que me dé el valor de la distribución normal estándar de lo que hay en la celda A8, es decir, el 0, más lo que hay en la B7, en este caso también es un 0. La probabilidad de 0 pues es 0. Vamos a ver el ejemplo en 1. Aquí está, voy a marcar la fórmula. Luego que me dé el valor absoluto, yo les decía que el signo es solo la interpretación si está a la derecha o a la izquierda.
digo que me dé el valor estándar, el valor de la curva normal estándar o de la probabilidad de normal estándar del A18 más B7, es decir, del 1 más el 0, el B7, es decir, exactamente de 1, y me da el valor de 3413. Acá es exactamente lo mismo, le digo que me dé el valor de 1.01. En la siguiente celda, pues me va a dar el valor de 1.02. Acá lo estoy marcando, el valor de lo que está en A18 más D7. ¿Y qué es lo que me regresa a la fórmula? Pues el valor de la probabilidad. Si se fijan, acá a la derecha hice un ejemplo. Déjenme, voy al caso de 3 desviaciones estándar. Ya habíamos visto en el caso de 3 desviaciones estándar, pues es 3 lo que está en la celda A40 más lo que está en la celda B7, que en este caso pues B7 ya sabemos que es el 0. Acá está arriba, entonces la probabilidad de 0 a 3 desviaciones estándar es 49,87. Si lo multiplico por 2 es 99,73. Es decir, de menos 3 desviaciones estándar a 3 desviaciones estándar. Ahora, si aplico la fórmula, si se fijan en esta fórmula, estoy restando un punto 5 porque la probabilidad pues me la da el rango completo, y lo que yo estoy haciendo es a partir de la mitad o a partir de la media, que es el valor 0.5 del total. Lo que estoy haciendo aquí es, le estoy pidiendo que me dé el valor de la probabilidad paranormal estándar de la misma celda, pero ahora no le estoy restando el 0.5, y lo que hace es que me da la probabilidad desde menos infinito hasta el valor de 3 desviaciones estándar, lo cual, si se fijan, es más grande que el valor de menos 3 desviaciones estándar a 3 desviaciones estándar positivo. Este me lo está dando, déjenme, voy acá a la gráfica, encierro la ayuda. Paso para acá la gráfica para tratar de explicar cuál es la diferencia entre estos dos valores. El punto 49,87 es el valor desde la mitad hasta 3 desviaciones estándar. Es la probabilidad de 49,87. Y luego el otro lo estoy multiplicando por 2. Dado que la parte derecha de la curva es simétrica a la parte izquierda, pues estoy obteniendo de menos 3 hasta 3z, que me da ese valor de 99,73, que aquí está en la imagen representado como 99.9. Y lo que estoy obteniendo acá en el 99,86 pues es en realidad desde menos infinito hasta 3 desviaciones estándar, lo que me da la probabilidad de 99.86. Esta es la tabla, es muy común encontrarla. Excel tiene una fórmula para calcular esta tabla. Si digan, estoy usando la distribución normal estándar de la suma de lo que está en la columna A, fila 8, A8 más B7. Estoy restando un punto 5, ahorita les explico por qué. Ese punto 5 tiene que ver con el primero de estos renglones. Dice que esta tabla está basada para la parte superior del lado derecho, para nada más para la segunda mitad del lado derecho, donde el total del área pues es 0.5. Es decir, estamos calculando la probabilidad para el 0.5 o para la mitad de la curva del lado derecho. Es la razón por la cual se resta este 0.5, porque la fórmula nos da el total acumulado. Lo que vamos a hacer es solamente del lado derecho. Vamos a pasar a un ejemplo muy práctico. Aquí voy a calcular la probabilidad de que un dato esté incluido entre la media y 1 desviación estándar. Esa probabilidad es 0.3413. Déjenme la marco, 0.3413. Vamos a ver qué significa acá en la tabla. Ahí está. Estoy diciendo que estoy calculando la probabilidad de a partir de la mitad hacia el lado derecho de una desviación estándar. Es decir, ese 19,1% más ese 15% me da ese 34,1% o ese 34,13% del que estamos hablando acá. Entonces, este valor amarillo tiene que ver con la probabilidad de que un valor caiga entre el valor medio y un desviación estándar. La probabilidad de que caiga en toda esta área pues es de 34,13%. Conforme vamos aumentando hacia la derecha, hacia 2 desviaciones estándar,
pues ya la probabilidad va aumentando, en este caso 47,72, lo podemos ver nuevamente acá. A ese 34 le sumo 9 y le sumo 4, pues ya me da una probabilidad mayor, en este caso de 44,72. Si me voy hasta 3 desviaciones estándar, pues la probabilidad ya sube a .4987. Es un casi 5, acuérdense que estamos viendo solo la parte derecha de la curva. Si fuera el punto 5, pues significa que del lado izquierdo también sería punto 5. Y entonces la probabilidad de desde menos 3 desviaciones estándar hasta 3 desviaciones estándar sería del 100%. Pero como sabemos, fuera de la tercera desviación estándar, ya sea a la izquierda, en este caso negativa, o hacia la derecha positiva, pues todavía hay probabilidades de que haya algunos datos, pero la inmensa mayoría de los datos van a caer entre más menos 3 desviaciones estándar. Este 49,87 pues representa en esta imagen la probabilidad desde la media, que en esta gráfica es 0, hasta 3 desviaciones estándar. La probabilidad de que caiga el valor aquí entre media más 3 desviaciones estándar, pues es una probabilidad muy cercana al punto 5. Si lo multiplico por 2, pues tengo la probabilidad desde menos 3 desviaciones estándar hasta 3 desviaciones estándar, que para fines prácticos decimos que es 99,9, lo cual implica casi el 100% de los datos. Si estamos hablando que la curva es simétrica, estoy pasando el valor acá, el 49,86, el que obtuvimos de aquí con todos los dígitos. Si yo multiplico ese valor por 2, pues estaré obteniendo el valor que hay desde menos 3 desviaciones estándar hasta 3 desviaciones estándar. Es decir, hay un 99,73% de probabilidad que los datos estén ahí. Si yo hago la fórmula, si la aplico tal cual, es decir, en la celda B7 tengo un valor de 0, en la celda A40 tengo el valor de 3, es decir, calculo el acumulado de la desviación de la probabilidad con la función desviación estándar hasta desde menos infinito hasta 3 desviación estándar, pues me está dando un 99,86 de probabilidad de que el valor esté en ese rango. Así pues, lo que representan las tablas o lo que representa el valor z, pues es la desviación estándar. Con esa desviación estándar yo puedo calcular el valor P, el valor de la probabilidad. Y como les decía, hay en internet gran cantidad de información al respecto, o gran cantidad de tablas al respecto de estos valores, de estas tablas de valores Z. Lo único que hay que tener cuidado es si la tabla que estamos obteniendo es de la mitad derecha o de la mitad izquierda, o el acumulado desde menos infinito hasta el valor positivo, hasta el valor negativo, y lo demás pues es solamente hacer restas. Aquí está más o menos claramente los valores de las tablas. Como yo les decía, los podemos obtener a partir de esta función, y ya con eso pues podemos calcular el valor de la probabilidad. Estas probabilidades son ciertas si y solo si se trata de una distribución normal. Entonces, cuando tenemos datos que se distribuyen de manera normal, podemos inferir gran cantidad de resultados al conocer las probabilidades. Yo puedo saber cuál es la probabilidad de que cierto valor específico aparezca en esa serie de datos, o cuál es la probabilidad de que un rango de valores específicos, por decir entre la media y una desviación estándar, cuál es esa probabilidad de que ese valor aparezca. Y acuérdense que si el proceso tiene resultados que se comportan de manera estándar y el proceso está en control, pues bueno, vamos a tener estos resultados o un valor muy aproximado, dado que estamos hablando de probabilidades. Bueno, y finalmente les quiero mostrar en esta imagen a lo que me refiero con lo que estábamos explicando en la tabla. Concretamente, si ustedes ven aquí el valor desde menos 3 sigma hasta 3 sigma, tenemos un 99,73% de probabilidad de que los datos caigan ahí. Este lo validamos acá en la tabla que estábamos manejando, ese 99,73, es decir, el mismo valor 49,87
que yo tengo señalado acá, voy a marcar nuevamente en amarillo, lo multiplico por 2 y me dice que la probabilidad de que caiga entre menos 3 y más 3 sigma pues es de 99.73, que es precisamente el valor que estamos viendo aquí. Y aquí viene el concepto de 6 sigma. 6 sigma habla de menos 6 sigma hasta más 6 sigma, es decir, una exactitud del 99.9999998%, lo que implica solo 3.4 efectos por millón. ¿Qué significa? Que de cada millón de datos, solo 3.4 caen fuera del rango de 6 sigma. Para el caso específico de normalidad, pues estamos hablando que el 99.73% de los datos caen entre menos 3 y más 3 sigma. El resto cae entre menos 6 y 3 o entre 3 y 6. Esa es entonces la parte final que tiene que ver con esta explicación de normalidad y lo que implica el valor Z y el valor P.